Bienvenidos a la historia en sus inventos. En el vídeo de hoy nos adentraremos en un viaje fascinante a través de la historia del códice, un formato que revolucionó la manera en que el conocimiento se almacenó, transmitió y preservó a lo largo de los siglos. Desde sus orígenes en la antigüedad, tardía hasta su evolución en la Edad Media y su impacto en la cultura moderna, el códice es mucho más que un simple objeto. Es un testimonio de la evolución humana en la búsqueda por conservar y compartir ideas. Pero antes de profundizar en su historia, es esencial definir qué es un códice. Un códice es un libro manuscrito compuesto por hojas de pergamino o papiro, encuadernadas en forma de libro, a diferencia de los rollos, que eran el formato predominante en la antigüedad. El término proviene del latín codex, que originalmente se refería a un bloque de madera para escribir, pero que luego pasó a designar este nuevo formato de libro. El códice surgió en el siglo I después de Cristo, en el Imperio Romano, aunque su adopción fue gradual. Los primeros códices eran modestos, utilizados principalmente para notas o documentos administrativos. Sin embargo, su popularidad creció rápidamente debido a sus ventajas prácticas sobre los rollos. Un códice podía contener más texto que un rollo, ya que permitía escribir en ambas caras de las hojas. Era más fácil de transportar y manejar, y permitía buscar información de manera más eficiente, ya que se podía hojear en lugar de desenrollar. Aunque los rollos siguieron siendo utilizados durante siglos, especialmente en contextos ceremoniales o literarios, el códice se convirtió en el formato preferido para la transmisión del conocimiento. Uno de los factores clave en la popularización del códice fue su adopción por parte de las primeras comunidades cristianas. Los cristianos encontraron en el códice un formato ideal para difundir sus textos sagrados, como los evangelios y las epístolas. A diferencia de los rollos, que estaban asociados con la tradición judía y pagana, el códice representaba una ruptura simbólica con el pasado. Además, el códice permitía incluir múltiples textos en un solo volumen, lo que era ideal para las escrituras cristianas. Este formato también facilitó la creación de Biblias completas, como el famoso Codex Sinaiticus y el Codex Vaticanus, que datan del siglo IV después de Cristo. Estas Biblias son algunos de los ejemplos más antiguos y mejor conservados de códices cristianos. Con la caída del Imperio Romano y el inicio de la Edad Media, el códice se consolidó como el formato predominante para la escritura en Europa. Los monasterios se convirtieron en los principales centros de producción y preservación de códices. Los monjes copiaban manuscritos a mano, preservando no solo textos religiosos, sino también obras clásicas de la antigüedad. Durante este período los códices se enriquecieron con elementos decorativos, como iluminaciones, miniaturas y capitulares ornamentadas. Estas obras de arte no solo embellecían los textos, sino que también servían para transmitir mensajes simbólicos y religiosos. Ejemplos notables incluyen el libro de Keats y los Evangelios del Lindisfarne, que son considerados joyas del arte medieval. Aunque el códice es más comúnmente asociado con la cultura europea, también tuvo presencia en otras partes del mundo. En Mesoamérica, por ejemplo, los códices eran utilizados por culturas como los mayas y los aztecas para registrar eventos históricos, rituales y conocimientos astronómicos. Estos códices, escritos en piel de venado o corteza de árbol, eran muy diferentes en estilo y contenido a los europeos, pero compartían la misma función de preservar y transmitir información. Lamentablemente, muchos de estos códices mesoamericanos fueron destruidos durante la conquista española, pero algunos sobrevivieron, como el Códice Borgia y el Códice Mendoza, que nos permiten vislumbrar la riqueza cultural de estas civilizaciones. El códice manuscrito dominó durante más de un milenio, pero su reinado llegó a su fin con la invención de la imprenta de tipos móviles por Johannes Gutenberg en el siglo XV. La imprenta permitió la producción masiva de libros, lo que democratizó el acceso al conocimiento y marcó el inicio de una nueva era. Sin embargo, el códice no desapareció de inmediato. Durante los primeros siglos de la imprenta, muchos libros seguían siendo copiados a mano, especialmente en contextos donde la imprenta no estaba disponible.
Además, los primeros libros impresos, conocidos como incunables, imitaban el estilo de los códices manuscritos, con iluminaciones y decoraciones añadidas a mano. Hoy en día, el códice sigue siendo un símbolo poderoso de la historia del conocimiento. Los códices medievales en particular son valorados no solo por su contenido, sino también por su belleza artística y su importancia histórica. Muchos de estos manuscritos han sido digitalizados, lo que permite a personas de todo el mundo acceder a ellos sin necesidad de viajar a bibliotecas o museos. Además, el formato del códice ha influido en la manera en que concebimos los libros modernos. Aunque ahora leemos en dispositivos digitales, la estructura básica del códice, páginas encuadernadas en un lomo, sigue siendo la base de la mayoría de los libros físicos. En resumen, la historia del códice es la historia de la humanidad en su búsqueda por preservar y compartir el conocimiento. Desde sus humildes comienzos en la antigüedad hasta su evolución en la Edad Media y su transición al libro impreso, el códice ha sido un testigo silencioso de los avances culturales, religiosos y científicos de nuestra civilización. Al estudiar los códices, no solo aprendemos sobre el pasado, sino que también reflexionamos sobre el futuro del conocimiento en un mundo cada vez más digital. El códice nos recuerda que, independientemente del formato, el acto de escribir y leer sigue siendo una de las expresiones más profundas de nuestra humanidad.